Hoy el destino me pone una nota que buscamos, recién hablaba con mi productor, desde el año... ¿Cuánto era, me dijiste? Desde el 2013. Ah, 23. No le entendía los deditos. Bueno, discúlpeme, no se ponga así. Desde el 23. No se podía hacer la nota esta porque era muy complicada. A pesar de que me unía una amistad, un compañerismo de la facultad y una secretaria de él que fue compañera mía desde el jardín. Pero hoy lo tengo en línea y quiero saludar con orgullo a quien un día también, en una visita a La Rioja, me saludó el doctor Juan Carlos Maqueda, ex juez de la Suprema Corte de Justicia. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Jorge Tal, Ocampo Jorge, te ¿cómo saluda. está? Un gusto. Evocando aquellos tiempos en que éramos compañeros de facultad. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo andás, Juan Carlos? ¿Bien? Muy bien, Jorge, muy bien. Tengo un montón de preguntas para hacerte porque durante todo este tiempo, que era imposible hablarlo, pero porque la circunstancia, el cargo, no es un cargo mediático y vos sos un tipo casi muy reservado en este sentido. Sí, fui durante 22 años, estuve callado, no hablé con el periodismo en 22 años y al mismo tiempo me retiré de mis cátedras y no hice declaraciones públicas ni participé de mesas redondas, de congresos, no participé de vida académica, nada durante 22 años. Me dediqué exclusivamente a la función de juez. ¿Qué te dejó la Suprema Corte hoy en un balance al poco tiempo que ha dejado esta función, Juan Carlos? Me ha dejado una gran satisfacción, que es poder trabajar día a día con independencia y con imparcialidad para tratar de hacer justicia. La demanda de justicia es muy grande en este país y la posibilidad de haber trabajado en el Poder Judicial durante 22 años y haber solucionado una cantidad de expedientes que llegaron a mis manos, me permiten estar muy contento en este momento. Aunque siempre uno tiene que ser un poco escéptico y decir, podría haber hecho las cosas mejor. Lógicamente, siempre hay que buscar hacer las cosas mejor. Pero bueno, estoy muy satisfecho en ese sentido de haber pasado 22 años en la cabeza del Poder Judicial de la Nación. ¿Qué te hubiera gustado hacer y que no pudiste? O que hoy decís, lo tuve en mis manos, estuvo cerca y no lo logré. No lo tengo en la cabeza. Seguramente habrá muchas cosas que me puede haber gustado en la vida hacer y que no he podido hacerla, pero no es una cosa que la tenga en la cabeza, no. ¿No es una deuda, pendiente particular ni del grupo? No tengo deuda pendiente en ese sentido, no, al contrario, la vida me ha dado mucho más de lo que yo esperaba de ella. Hoy, Juan Carlos, yo soy un negro crítico acá en La Rioja. Me encanta criticar, siempre lo hice. Tuve la libertad y hoy tengo en este medio, que es el más escuchado en toda la provincia, esa libertad de decir las cosas como son, como tiene muy bien. como nos hace falta a los argentinos, aunque duela, aunque te digan lo que te digan, pero bueno. Y si yo siempre digo, si me equivoco, pido disculpas y si tengo que pedir perdón, lo voy a hacer públicamente y orgullosamente, porque quiere decir que en algo me equivoqué y alguien me corrigió. Claro. Pero hay algo que yo estoy sumando día a día en el país y acá en La Rioja también mucho más, con una ciudad mucho más chica. La confusión entre la justicia y la política. La unión de dos poderes de la democracia. La justicia y el ejecutivo. ¿Están dependiendo uno del otro, en este caso a nivel nacional también, Juan Carlos? No deberían. No deberían bajo ningún punto de vista. El principio de la independencia del Poder Judicial nace de la separación o de la división de poderes que es propia del Estado de Derecho. Y si bien es cierto que durante el siglo XX demoró mucho el Estado de Derecho, después de la Segunda Guerra Mundial prácticamente se estableció en todo el universo, con distintos nombres, la democracia, la república, pero en el fondo el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho tiene como base de sustentación la separación de poderes.
Y dentro de la separación de poderes aparece la independencia total del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. Y yo creo que esa independencia total y absoluta con respecto al Poder Ejecutivo es lo que todo juez debe preservar, igual que su imparcialidad. Independencia ante los poderes políticos del Estado, imparcialidad ante la causa, que el juez tiene que ser imparcial porque si no se tiene que apartar de la causa. O sea, esos son los dos vectores fundamentales para mí. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el sistema judicial argentino en la actualidad? Bueno, el principal objetivo, el principal desafío que tiene siempre un juez es la independencia y la imparcialidad. Más allá de eso, el sistema judicial argentino en este momento enfrenta varios desafíos. Yo diría que hay algunos que tienen premura. Por ejemplo, el abandono del sistema escritural como lo conocimos nosotros y la adaptación de un sistema oral en todas las materias. Y ya estamos ante el desafío de la inteligencia artificial, de lo cual yo no puedo hablar nada, pero puedo decir de que es un gran desafío para el Poder Judicial la adaptación de la inteligencia artificial para los casos en los cuales haya, digamos, aquellos casos que tienen una masividad muy grande y que al mismo tiempo se repiten las cuestiones de un caso para otro, para que eso permita una agilización de los trámites en el Poder Judicial. El cambio de los códigos procesales y la aplicación de la tecnología de último grado, en este caso sería la inteligencia artificial, me parece que son los dos grandes desafíos que tiene en este momento el Poder Judicial de la Nación. ¿Puede llegar a estructurarse esa comparación o pedirle a la inteligencia artificial ejemplos, resoluciones o como mínimo un aporte para solucionar problemas? Porque sería muy fácil de pronto echarle la culpa, después no, se equivocó la inteligencia artificial y yo no es lo que yo creo opinaba. Que la inteligencia artificial no puede decidir el fondo de la cuestión de una sentencia, puede agilizar los procedimientos. Siempre detrás del manejo de la inteligencia artificial tiene que haber una persona. Esto lo digo desde mi ignorancia con respecto a la inteligencia artificial. Ahora, para los procedimientos, y bueno, se está estudiando mucho en este momento, se está estudiando mucho. Se está viendo donde hay más avances, qué aplicaciones hay a los sistemas judiciales. ¿Cómo ves al país, Juan Carlos, hoy desde otro punto de vista? En lo que te tocó mirar desde esos sillones tan altos, donde te imprime un cierto respeto, una cierta altura para mirar el país, y hoy desde el llano, ¿cómo lo ves al país? Bueno, lo veo desde... A ver, Juan Carlos, te lo pregunto desde el punto de vista político, porque fuiste un tipo muy político en los claustros universitarios. Siempre fuiste un tipo comprometido. Yo te conocí de esa manera y creo que la opinión en esta experiencia que te dejó la Suprema Corte es válido y tiene mucho peso. Sí, yo en este momento tengo una dualidad en mis expectativas con respecto a la Argentina. Yo no soy una persona que se deje llevar por impulsos en el análisis político. Por lo tanto, en este momento siento mucho el dolor que siente el pueblo argentino en general, y no me refiero específicamente por este gobierno. Yo creo que ya hace 20 años que la Argentina viene sin acertar políticamente el rumbo. En este gobierno pareciera de que hay algunos hechos objetivos, como la baja de la inflación, otros hechos como el control del gasto público o, por ejemplo, lo que podríamos denominar el equilibrio de las cuentas, que se lo ve desde un punto de vista positivo. Ahora, desde un punto de vista negativo,
veo todo lo que está cerca de la institucionalidad. Me parece que hay una falta de respeto a las instituciones permanentes. El hecho de que nos manejemos por segundo año consecutivo sin presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación es una violación sistemática de la Constitución Nacional. No es optativa la Constitución Nacional cuando dice que el Congreso debe aprobar el presupuesto de gastos y recursos. O sea, es obligatorio. Me parece que hay también una serie de excesos, por ejemplo, en los decretos de necesidad y urgencia, que no se puede reemplazar el procedimiento de la ley. Y en los decretos de necesidad y urgencia, que tanto se ha venido hablando en los últimos tiempos, hay una matriz de la cual hoy puedo hablar con toda la libertad porque ya no estoy más en mi cargo. Hay una matriz muy mala que se da en el año 2006, que es cuando se sanciona la ley, una ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia, y esa ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia le dio al decreto de necesidad y urgencia menos trámites legislativos que el que le da la Constitución a una ley. O sea que es más fácil para un Poder Ejecutivo tener un decreto de necesidad y urgencia que tener una ley. Cuando en la voluntad del constituyente del 94, cuando se incluyó en la Constitución el decreto de necesidad y urgencia, se dijo que era excepcional, excepcionalísimo, que había que demostrar por parte del Poder Ejecutivo la necesidad y la urgencia, que no se podía utilizar una ley. Bueno, se lo usa alternativamente a una ley, y la verdad es que en los 22 años que estuve en la Constitución, en la Corte Suprema de Justicia, no me llegó ningún caso donde se cuestionara la constitucionalidad de esta ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia. Porque si no, obviamente que tendría que haber fallado a favor de la inconstitucionalidad, porque es absolutamente inconstitucional. Tiene menos requisitos un decreto de necesidad y urgencia, que es una excepción, que las que tiene una ley que debe ser aprobada en las dos cámaras, que es la normalidad de lo que prevé la Constitución. A pesar de que siempre nos hemos manejado con el camino más corto y lo más rápido, esperando que algún día se oficialice lo que pide la urgencia. Sí, y la verdad es que los resultados están a la vista. No hace falta que yo me explaye sobre los resultados en ese sentido. Han sido siempre malos. El apartarse de la Constitución es siempre malo, siempre malo. Y yo creo que hoy estamos viviendo un apartamiento sistemático de la Constitución, y que además las funciones de control, como es la Auditoría General de la Nación, se le está degradando permanentemente. No se nombra por parte del Congreso, ni hay voluntad por parte del Poder Ejecutivo para que ese organismo funcione y pueda controlar al Poder Ejecutivo como establece la Constitución. Me parece que si hay déficits de ese tipo, hay grandes déficits institucionales en el país, y eso no me pone contento, eso al contrario me pone muy triste, Juan Carlos, te tocó vivir inclusive un tiempo donde muchas provincias en ese enojo, en ese reclamo institucional, económico, lo que quieras, de lo mismo que hablabas recién de esa necesidad de urgencia, hubo también muchos reclamos de muchas provincias a la Suprema Corte aportando decisiones y aportando definiciones que tenía la justicia en la Argentina. Una de esas decisiones le tocó una crítica desde el gobierno de mi provincia hacia los 4 integrantes de la Suprema Corte, y que fueron visibilizados a través de cartelería puesta en la puerta de la Casa de Gobierno en mi provincia, porque no habían hecho las cosas lo que supuestamente pretendía este gobierno provincial. Una foto dura. Yo la vi esa mañana y me impactó el hecho de ver 4 integrantes de la Suprema Corte en la vereda de la Casa de Gobierno. ¿Qué te dejó
¿Qué te dejó como imagen aquella? Bueno, esto yo lo vi en los medios nacionales, esto es concomitante a la decisión del Poder Ejecutivo del gobierno de Alberto Fernández de iniciarnos un juicio político a los integrantes de la Corte que duró todo el año 2023, que obviamente no llegó a nada el juicio político, porque era un juicio político inventado, pero más allá de todo eso, yo creo de que la mentira tiene patas cortas, ¿no? O sea, esas cosas se hacen generalmente para agraviar dentro de un contexto político y realmente yo no le doy ninguna trascendencia ni ninguna importancia, no la tiene ahora que no estoy más en la función pública, ni la tuvo en ese momento tampoco, no, absolutamente. No hiere quien quiere, sino quien puede, lógicamente. Es así. Hoy apareció un pedido por parte de uno de los senadores de Salta pidiendo la integración de 7 integrantes de la Suprema Corte, de los cuales él proponía o aceptaría 5 de un sexo y 2 del sexo opuesto, o sea, 2 mujeres en una corte de 7 integrantes. ¿Y qué peso tiene, mayor o menor cantidad, cuando es una sola expresión que tiene que ver con la justicia, la que evade o la que emite una Suprema Corte, Juan Carlos? Mira, a mí me ha tocado integrar la Corte de 9 cuando entré, después la Corte de 8, la Corte de 7, la Corte de 6, la Corte de 5, la Corte de 4 y la Corte de 3. Y he funcionado en todas. Y le digo que esto es relativo el número. Para mí no es determinante el número, lo determinante es la calidad humana y la capacidad de la persona en base a sus conocimientos de derecho. Son las dos cosas que hay que juzgar, la calidad humana y la capacidad, o la idoneidad, como le llama la Constitución. Me parece que el número es poco significativo, se puede funcionar con cualquiera de los números que yo le mencioné, se puede funcionar. Me parece sí lógico la incorporación de mujeres. Yo he funcionado en una corte de 7 con Carmen Argibay y Elena Hayton de Nolasco. Fue una buena experiencia, una buena integración, pero eso no tiene que ver, ya le vuelvo a repetir, con el número ni con la imposición, o sea, sino tiene que ver con la calidad humana de las personas con las cuales me tocó integrarla, ¿no? Bien. Juan Carlos, no te voy a robar, tengo 2 cortitas para el final. Una, bueno. ¿Conocís el caso de la ex jueza Norma Abate en La Rioja, que fue...? Por lo que salió en los medios de difusión nacional, que fue muy poco, pero en aquel momento recuerdo que había una filmación al respecto, sí, o algo por el estilo. Sí, sí, sí. O una grabación. Una grabación, evidencia de lo que esta señora le pedía a la damnificada para... Exacto, sí, para la movilización de un juicio. De un juicio, sí. Sí, bueno, una vergüenza. Tengo entendido que eso terminó en un juicio político, ¿no? Está todavía sin resolver. Está sin resolver. Sin resolver porque una gripe, un dolor de cabeza, a veces un germen que anda dando vuelta no permite, en fin, toda esa chicana jurídica que algún día se tiene que terminar también, Juan Carlos, ¿no? Sí, claro. Pero el ámbito del juicio político me imagino que es en la legislatura de En la legislatura, Rioja, ¿no? Sí, bueno, ya fue sacada del cargo, pero el tema todavía está durmiendo ahí en la justicia, lamentablemente. Claro, porque me imagino que más allá de que se pueda haber iniciado una acción judicial paralela, la decisión es política, la legislatura la tiene que tomar. Totalmente de acuerdo. Algo más, Juan Carlos, el tema de la señora Cristina de Kirchner en la situación en la que está, ¿es un problema para la Suprema Corte resolver apelaciones?
temas que tienen que ver... No, mire, a mí me tocó durante todos estos años participar de la cantidad de recursos que Cristina Kirchner impuso, llegó a la Corte para resolver y los hemos estado resolviendo. Ninguno fue sobre el fondo de la cuestión. Todos eran sobre cuestiones de procedimiento, como le llama la Corte. La Corte no se expide generalmente sobre cuestiones de procedimiento. Y bueno, fue la misma jurisprudencia para la doctora de Kirchner también. Ahora lo que hay es el primero de los expedientes, el expediente de vialidad, para resolver sobre el fondo de la cuestión. Bueno, yo no puedo hablar nada de ese expediente porque lo vi a ese expediente cuando todavía no tenía sentencia. O sea, de que no lo conozco al expediente, y si lo conociera no hablaría tampoco, le aclaro, porque me parece que sería una falta de ética de mi parte de anticipar un criterio sobre un expediente que pude haber visto y ahora que no estoy en funciones estuviera anticipando un criterio. Pero la verdad es que no lo conozco y yo presumo que la Corte se tomará el tiempo necesario para hacerlo, pero no se tomará tiempo de más para que tengamos un fallo y lo conozcamos. Hay una frase que acá en La Rioja causó mucho revuelo, fue titular en nuestros diarios, en nuestras páginas digitales. Cuando surgió aquel problema con La Rioja y algún dinero que extracoparticipable que se pedía y que hubo apelaciones ante la Corte, ante la Suprema Corte. Y nuestro gobernador dijo, no voy a acatar ningún fallo de la Suprema Corte. Es una expresión, se toma como una expresión o como una sentencia. Es un desafío. Yo siempre he sido partidario de la libertad de expresión en todo sentido. Si él quiere puede decir eso y puede decir muchas cosas más de la Corte. Ahora, la realidad es de que al fallo tarde o temprano lo tiene que aceptar, porque si no acepta un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se está poniendo al margen del sistema democrático, al margen del sistema republicano y al margen del sistema federal también, lógicamente. Bien. ¿Eso puede terminar en una intervención, una negativa a recibir un dictamen de este? No creo que tenga la envergadura para eso. Me parece más que nada una frase de circunstancia, no más que eso. Una frase política, nada más. Ni siquiera una frase política, una frase de circunstancia que tiene el ánimo de sacarse el problema de encima con una frase en un momento determinado. Un análisis político sería otra cosa. Doctor Juan Carlos Maqueda, el honor de haberte entrevistado después de hace más de, debe ser unos... Bueno, vos no me ves, pero yo te vi siempre. Más, te vi cuando viniste acá al Paseo Cultural con el doctor también de la Justicia Federal en Córdoba, Luisito Rueda. Sí, falleció Luis Rueda. Que falleció también, los dos fuimos compañeros, pero ustedes fueron jueces y yo no llegué ni a Lyman de todo esto, mira. Así que... Es un gustazo y un honor para mí también poder haber estado en tu programa y una alegría que sea el programa más escuchado. Felicitaciones. La radio es la más escuchada, todos hacemos un periodismo totalmente libre y fundamentalmente tratando de mantenernos en la objetividad, que es el motivo fundamental por lo que ha sido creada esta radio, los directivos, y por eso tenemos la libertad esta de hablar, decir, y si nos equivocamos, cada uno se hará responsable de lo que se equivoca. Fuerte abrazo, Juan Carlos, gracias. Bueno, me alegro que siga la libertad de expresión al máximo en esa radio. Bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias. Chao, Juan Carlos, gracias. Hasta siempre, gracias. El ex integrante de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Maqueda. Varios años buscándolo. No podía hablar. Teniendo su secretaria privada, habiendo sido mi compañerita del jardín. Pero me decía, Jorge, no puede, no quiere, no puede. Martita, su secretaria, mi compañerita. Habló, dijo, se expresó, y creo que tenemos un juriconsulto para cuando necesitemos algo. Guarda ese número. No, ¿cómo que lo voy a vender? ¿Vos sos loco? Por favor, querido.
chino